Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Viviana Morales Sánchez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y este es un video explicativo para el curso de Finanzas Corporativas para la Toma de Decisiones, fase 5, escenarios financieros. A continuación les daré una síntesis sobre dos temas muy importantes, los cuales son la ampliación de capital y la política de dividendos. Nuestro primer tema es la ampliación de capital, y se puede decir que la ampliación de capital es un conjunto de recursos económicos de una empresa y se refiere a todo aquello que una empresa posee y utiliza para llevar a cabo en su actividad económica. El capital puede ser propio en forma de aportaciones de los socios o accionistas o ajeno y mediante la obtención de préstamos o créditos. La ampliación de capital es como una operación financiera que permite a las empresas aumentar sus recursos para financiar nuevos proyectos o reducir su deuda. Puede llevarse a cabo emitiendo nuevas acciones, aumentando el valor nominal de las acciones existentes o cargando los beneficios no distribuidos de una empresa. ¿Qué es la ampliación del capital? La ampliación del capital es una herramienta financiera, como ya decíamos, que nos permite a las empresas aumentar los recursos para financiar nuevos proyectos, reducir la deuda, supone la emisión de nuevas acciones, aumenta el valor nominal de las acciones existentes o usa los beneficios no distribuidos de la empresa. Es importante seguir ciertos pasos como el acuerdo de la Junta General de los Socios y la modificación de los estatutos sociales y tener en cuenta el derecho a la suscripción preferente de los antiguos accionistas. Los tipos de capital son social, circulante, fijo y humano. Dentro del capital encontramos diferentes tipos según su grado de liquidez, su composición y su función en la empresa. Algunos ejemplos de tipos de capital son el social, que se refiere a las aportaciones de los socios, el circulante, que se utiliza para financiar las operaciones diarias de la empresa, y el fijo, que está destinado a la inversión en activos a largo plazo, el humano, que se refiere a los recursos humanos de la empresa. También tenemos los tipos de ampliación. Nuestros tipos de ampliación son por capital de aportaciones de dinero. En este tipo de ampliación, el capital de los accionistas aportan más fondos a la empresa a cambio de nuevas acciones o de aumentar el valor nominal de las existentes. Los fondos aportados pueden destinarse a múltiples propósitos, como financiar nuevos proyectos, reducir deuda o mejorar la solvencia de la empresa. Otro común es la ampliación de capital no dineraria, aportaciones de recursos propios. También es posible realizar una ampliación de capital sin aportar dinero en efectivo, sino mediante las aportaciones de recursos propios. Esto puede incluir activos fijos como inmuebles o maquinaria, o derechos de propiedad intelectual como patentes o marcas. En este caso, los recursos aportados se valoran según su precio de mercado y se monetarizan para calcular el valor de las nuevas acciones. Otro común es la ampliación del capital mediante la compensación de deuda. Esta forma de ampliación de capital consiste en compensar deudas con los accionistas a cambio de nuevas acciones de la empresa. Por ejemplo, si un accionista tiene una deuda pendiente con la empresa, puede liquidarla mediante la conversión de la deuda en nuevas acciones. Esta opción puede resultar interesante para aquellos accionistas que no tienen recursos para aportar dinero fresco, pero sí tienen activos que permiten cancelar deudas pendientes. La ampliación del capital tiene varias cuentas, las cuales son declaración de dividendos en efectivo, compra de activos no corrientes, planta y equipo, inversiones a largo plazo en títulos valores comerciales, reducción de deuda a largo plazo, recompra de acciones de capital en circulación, financiamiento espontáneo, crédito comercial y otras cuentas por pagar, acumulaciones que surgen espontáneamente de las operaciones diarias de la empresa. Tenemos también el enfoque de protección, que es un método de financiamiento en donde el activo sería compensado con un instrumento financiero. Seguimos con nuestro segundo tema,
que es la política de dividendos. La política de dividendos es una política que se usa en la empresa para estructurar el pago de dividendos a los accionistas. Las inversiones que realizan con el objetivo de obtener rendimientos que sean periódicos y estables, y es por esto que siempre se busca invertir en empresas. La política de dividendos como fuente de información y financiamiento que sean sólidas financieramente hablando, reflejando el pago de dividendos por lo menos de cada año. La política de dividendos nos permite establecer unas pautas sobre las cuales versará el futuro de las utilidades generadas, atendiendo a las necesidades de una empresa o el futuro de esta. En su caso, establecido en los estatutos de la constitución de la empresa. La política de dividendos se establece tomando en cuenta los beneficios que conlleva el retener las utilidades y la distribución de estas a través de dividendos. Tiene su importancia en la estructura financiera y valor de la empresa, determinando su fortaleza o debilidad financiera. Tiene sus implicaciones en decisiones financieras, derivado de que el pago de dividendos se debe financiar de alguna manera, ya sea obtener un financiamiento a través de un endeudamiento o de una ampliación de capital. Por consiguiente, tenemos que la política de dividendos se divide en tres, que sería la política de dividendos estable, que consiste en el monto de dividendos por acción, que se paga, que es constante y que no refleja las variaciones en las ganancias de corto plazo que puede obtenerse de una empresa. También tenemos la política de dividendos constantes, que consiste en determinar un porcentaje constante de las ganancias para repartir como dividendos. Y por último tenemos la política de dividendos residuales, que determina el monto del dividendo después de haber efectuado las apropiaciones conforme a las proyecciones anuales de la empresa para inversiones del capital y del capital del trabajo. Nuestros factores, las políticas de dividendo tienen unos factores que la afectan, las cuales son las normas legales, que no pueden haber política de dividendos si existen pérdidas. Asimismo, no se puede decretar dividendos si los estados financieros no han sido aprobados por la Asamblea General de Accionistas. Otro factor sería los financieros, donde la gran mayoría de las sociedades operan con financiamientos externos, lo que implica compromisos de pagos constantes. Tenemos también las obligaciones financieras derivadas de la reforma de 2014, que la carga fiscal para los dividendos aumentó en un 10%, y este hecho es un factor que afecta a las inversiones. Y por último tenemos la disponibilidad de tesorería. Este factor afecta la decisión del reparto de la empresa de dividendos, a pesar de que la empresa funcione correctamente, pues aunque la empresa haya generado reservas en ejercicios anteriores, estas normalmente están empleadas en los bienes de producción y por lo tanto no están en forma líquida. Por último tenemos los beneficios de la política de dividendos, que una empresa sana financieramente hablando llama la atención de los inversionistas, que no es lo mismo invertir en una sociedad cuya planeación financiera depende del financiamiento externo o una cuyo financiamiento interno por tal motivo de tener una política financiera garantiza al inversionista el cuidado y continuidad del patrimonio invertido, así como la garantía del rendimiento de este. Muchas gracias.